Buenas noches, gente, amigos, seres queridos, familia, porque me platican mis familias que también lo han escuchado. Saludos a mi carnal Omar, por ejemplo, que me pidió el podcast hoy. Se lo pasé. Buenas noches a toda esa gente que nos escucha. Aquí venimos otro domingo a echarnos una platicadita, ¿no? Aquí estoy con mi compita Jorge. ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Un gustazo estar aquí otra vez, otro domingo. Otro domingo, otro bello domingo familiar. Hablando de familia, ¿las como compartido el podcast a los familiares o no? No, de hecho, a nadie ni a los amigos, Sí. porque, no sé, muy buena pregunta. A ver, tiene que ver un porqué. ¿Qué será? ¿No te sientes listo para compartirlo? Quiero llegar a más contenido. Oh, O sea, quiero que llegue a un punto como que ya sea algo consistente, ya para poder compartirlo, porque luego después no quiero compartirlo y luego no seguir el proyecto. mm. Prefiero ser no quiero ser un perro que ladra y no muerde. Ah, ok. Así es, prefiero ya dejar como un portafolio de podcast y decirle a la gente, mira, ya, Tengo un poco. ya, o sea, ya es un proyecto firme. Ok, bueno, pues hasta ahora este sería el sexto episodio. Texto va, Ujú. nice, qué chido. Vamos muy bien, gente. Con mucho ánimo de seguir compartiendo pláticas, ¿no? Sí, bastante feliz. Ujú. Y pues también con muchas noticias, especialmente por las cosas que han pasado esta semana aquí en Estados Unidos y pues todo el mundo también. Sí, en realidad creo que las cosas han estado generalmente muy tensas en el ámbito político, ya sea nacional e internacionalmente. Sí, oh sí. Pues sí, los que son de aquí de Estados Unidos saben exactamente de lo que estamos hablando. Ujú. So, pues no sé si ya entrar ya. Pues digamos, Hay, sí, pues hay cambios de políticas. Yo, como en este caso, como queremos hablar de conciencia, yo creo que podemos hablar de cuál es la mejor perspectiva para estar con uno mismo, porque bueno, sí existe por ahí mucho el miedo, hay una avalancha de emociones en la sociedad tremenda y lo pueden notar si abres cualquier red social como ah, se siente mucha rabia, mucha impotencia, mucho odio, luego y mucha división. división, muchas banderas levantadas sobre un tal por otro. O sea, como que cuando hay situaciones así como estas, siempre sacan los colores de la gente a flote. O Ujú. sea, ya de volada se ven quiénes son demócratas, quiénes son republicanos, quiénes son personas que tienen empatía y quiénes no, y quién siguen dogmas y quiénes no, quién sí piensa por sí mismo. Se Entonces, hace más evidente, ¿no? sí. Sí, pues es que creo que como las cosas están tensas, pues se tiende todo a llevarse en general para todos. A menos de que si nomás vives en una burbuquita, yo creo que no vas a estar así como al tanto de esto, porque puede pasar también. Hay gente que vive en su burbuja. Sí, sí, definitivamente, pero sí, ya la mayoría de la gente está muy consciente de lo que está pasando. Ujú. Y no sé si se haya pasado algo aquí en El Paso todavía. Bueno, sí, de hecho, aquí estuvo ICE hace como una semana. Ha estado Ice también esta semana, como estas últimas 2 semanas ha estado haciendo redadas. Porque hablando de burbuja, pues me acuerdo que esa era como la explicación de mucha gente de aquí, de donde somos nosotros, del Paso, Texas, que, pues que no te importa mucho porque eso lo de ICE está pasando en otras ciudades. Pero no, ya llegó aquí en El Paso y cuando llegó aquí como que mucha gente se destronó esa burbuja. Ujú. Como que, ok. Y creo que eso es importante, pues no quiere decir que es bueno que pasen circunstancias aquí en la ciudad, pero o sea, eso ayuda a... Generar un poquito más de conciencia, Sí, traer las cosas más de presente suyo, ¿no? Porque tal vez la vean muy retiradas y dicen, no, pues.
Sí, no, ni pedo, ajá, no me afecta, pero a todos nos puede pasar. Pero sí. Sí, yo también escucho gente muy escéptica de que no van a negar Paso. Cosas como, no, el Paso no es una ciudad de latinos, porque vendrían aquí, tendrían que agarrarlos a todos. Pero no, mi gente, aquí está. Aquí están, ajá. Todas las semanas estuvieron aquí. Hay videos en TEDTAN, una página local muy famosa. En las noticias. Y bueno, déjame te platico algo también interesante. Yo soy una persona, pues yo nací en Juárez, soy de Juárez, soy mexicano 100%, pero cruzo bien seguido porque veo a mi jefita que está ahí cruzando el puente. Y algo que no había visto todo el año pasado, o bueno, lo vi en menos medida, fue que sacaron a gente de aquí del país, pues de inmigración, los Border Patrol, y normalmente cuando más veía era como si 40 personas formadas y sacando gente. Y sabes que vi este viernes que crucé. Sí, fue el viernes para mi cita, a eso a las 4. Que estamos el viernes 23. Sí. Y cuando fui, había una línea como de 200 personas, mayormente hombres, como de 200, haciendo fila uno por uno para regresarse a México. Y unos iban acá gritando, haciendo la emoción, pero O sea, eran detenidos. sí, de los que lo estaban sacando aquí del país ya. Qué loco. Entonces era una fila gigantota y dije, wow, van a estar sacando miles por día. Entonces el protocolo es, los recogen y se los llevan a la frontera y ahí los avientan. Bueno, el protocolo excepto no lo desconozco porque no tengo como un amigo. Tenemos un amigo, de hecho, Timmy. el Timmy. Saludos al Timmy, que trabaja para la migra. Está estar ahí también ganando los puros bonos con tantos que agarran porque creo que sí también funciona así. Tienen como, Sí. es más bien como corporativo y el pedo, como que ya tienen sus ciertos números y tienen que hacer los hit. Y tienes que sacar 2,000 al mes. Y así es como tienen que funcionar. Oh, en serio, o sea, ya. Y es como una cuota. Y ya es como por números y más. Es visto como una corporación ya. Wow. Y así es como los traen. Entonces, Y con razón el comportamiento muy agresivo. O sea, literalmente están buscando, o sea, ya lo que sea en este punto. es una. Transmisión. Una casa. Eso es así. Sí, literal. Y con eso de que, pues, ya no van a tener que pedir permisos, también está. Sí, algo preocupante porque estás desechando la constitución original del país. Por tantos años se ha basado en esos fundamentos que son muy, muy éticos. ¿Cuáles fundamentos? Los de que los Bill of Rights, los 10, las 10 leyes primicias de Estados Unidos, que las fundaron pues los grandes pensadores de esos tiempos, que eran productos de la era de la iluminación, Age of Enlightenment, pues que eso pasó en Europa, pero pues permeó aquí y que fue durante la misma etapa cuando Estados Unidos se hizo independiente. Sí, le llaman el siglo de las luces. Que el siglo de las luces. Y mucha de esa como ideología que había en esa era la permearon en la Constitución. Como que, por ejemplo, todos los hombres son creados igual, todos tienen el derecho de perseguir la felicidad. Y eso fue cuando todavía existía la esclavitud, ¿no? Ajá, sí vas a dar parte exactamente, y sí. O sea, tan poquito incongruente ahí. Sí, ajá. De hecho, los que lo firmaron, la mayoría de ellos tenían cientos de esclavos. Bueno, ironía de la vida. Sí, pues se han hecho unas reformas a la Constitución y recuerdo que una de ellas es para quitar ese valor que tenían de inferiores a las personas de color afroamericanas, porque ya eran americanos, entonces descendencia africana, pero valían un tercio de lo que valía una persona blanca. Sí. Consideraban humanos. Totalmente. Sí, que
qué cosa da. Fíjate que estaba pensando eso la otra vez. Literalmente llevamos como 150, apenas vamos a llevar 150 años, no 200, 150 años desde que dejó de existir la esclavitud. O sea, si te pones a empezar, son 2 vidas. Son una vida como tú y yo vamos a vivir hasta los 60, 70, 80, si Dios quiere, 90. En promedio. Sí, ajá. Pero esos 150 vendría siendo 2 vidas. Ujú, Mucho, es como mi tatarabisabuelo, bisabuelo, ajá. ujú. No, estamos muy retirados a injusticias que ahora se verían como muy, muy crueles. Pero Ponle que no naces cada 70 años, naces como cada 20, 30. Entonces sería más gente probablemente, pero estamos hablando de un centenario de gente que vive un centenario. sí, güey. Centenario y medio. Está loco, ¿van? No estaba retirado para nada. O sea, creo que hasta ni le podemos decir como, son cosas del pasado. Cuando alguien me dice, son cosas del pasado, sí, me imagino 300, 400 años. Ujú. Pero sí, semi pasado. Sí, pues es que muchas de esas cosas permean todavía aquí en la sociedad. El racismo, el creer que hay razas inferiores. Y bueno, hablando de, por ejemplo, lo que pasa con el siglo de las luces era que estaba pasando una revolución científica tremenda, industrial. El hombre se sentía que tenía el poder absoluto de crear y de acceder al conocimiento de la naturaleza, descubrir sus leyes a través de la ciencia. Y prácticamente la mente humana era la cúspide y un reflejo de Dios mismo. Entonces creían que se podía resolver todo a través de la mente y que el hombre poseía esa capacidad de acceder a todo eso. Y gracias a las corrientes que hicieron varias revoluciones en el pensamiento humano, como cuál, como el giro copernicano de percibir no la Tierra como el centro, sino el Sol, que te empezó a caer hoy, que voló la cabeza de muchas personas. ¿Por qué? Porque las escrituras decían que el hombre era el centro del universo, Qué entonces loco, por lógica misma tenía que ser el centro de todo el universo. Se creían Dios mismo, en cierto modo. Ajá. Sí, sí, o sea, proyectaban un tipo de deidad en ellos mismos también. Entonces, un giro copernicano desde esa perspectiva de girar el centro de la Tierra al Sol, que le dio un- una pizca más de realidad porque ves cómo funciona por pues, las órbitas celestes y de Orolo, que le dio más realismo, pero también le quitó, despojó al hombre de esa importancia y a semejanza con Dios como ellos la querían tener. Sí. Esa fue una de las primeras. Luego tenemos uno de los grandes quiebres que es el descubrimiento de la biología evolutiva o lo que se encaminaba como biología evolutiva con Darwin y Wallace y otros biólogos de aquel tiempo que estaban entendiendo que las especies tenían una formación mórfica muy, muy parecida. Y en esta formación se dio cuenta que en zonas diferentes había conexiones muy parecidas en cuanto a los animales. Boom, viene aquí el quiebre en cuanto a los animales, porque las escrituras también nos decían que el hombre fue creado a imagen y semejanza y que todo lo demás fue creado como Dios lo había pintado y así de un momento a otro, mágicamente, ¿no? Así como tal, porque se interpretaba todo ese conocimiento como literal. Entonces, aquí va el quiebre ahora. El hombre no tiene en parentesco el toque divino en el barro, como se creía, sino que tiene en realidad más parentesco con la misma naturaleza y más que nada con los primates. Ok. Entonces ahí viene un quiebre donde también nace que el hombre no se despoje de esa especialidad en la historia humana y en el psique humano en realidad. O sea, ya no pasa de ser no el centro, sino solamente algo, una parte que orbita el centro, de algo que eventualmente va a ser mucho más grande, ni siquiera el centro, ¿verdad? Pero hasta ese momento se despoja del centro del universo
Luego se despoja como el centro de la creación. Wow. Y por último, que ya vendrá luego, pero bueno, cuando viene esta revolución del pensamiento en el hombre, con grandes pensadores que trajeron, por ejemplo, la enciclopedia, como Diderot, D'Alembert, o grandes pensadores en el siglo de las luces, iluminados, como como Voltaire, otro gran pensador también, como Immanuel Kant, uno de los últimos. Ellos pues también desarrollaron mucha ciencia, mucho conocimiento científico. Porque es donde te digo que nace el pensamiento como científico el europeo como lo conocemos. Ok. Y de allí, gracias a esos descubrimientos de la biología, la arqueología y muchos otros grandes pensadores que están atribuyendo, bueno, trayendo un nuevo conocimiento a la mesa, nuevos entendimientos del mundo. Sí. Pues se crea esa también idea de superioridad, que el hombre blanco fue el que trajo esos métodos, ese conocimiento, y que los que no eran blancos podrían tener una descendencia evolutiva más anterior o menos. Sí. Entonces ahí también empieza a justificar el racismo. La esclavitud. Sí, el racismo El racismo, pues sí. como tal. Porque recuerdo que hay, por ejemplo, hasta la fecha de día de hoy, estaba viendo un documental hace poco que existe allá por el Congo unas guerras muy malas y todo eso, pero hay como unos hombres que solían, bueno, una tribu que solía ser sedentaria y se movía antes, se movían cada ciertos meses para seguir cazando y comiendo. Pero pues sí, si tú los comparas con el africano promedio, ellos son muy chaparritos, pequeños, o tienen algunas diferencias fisiológicas que para muchos racistas lo asimilaban más con algo no evolutivo, algo que no tenían, Ok, que no evolucionaba y que era entre el mono y ellos. Incluso varios científicos y pensadores pensaban que eso era un eslabón entre el mono y ellos mismos. Oh, wow. Entonces, ya para que los mismos africanos de su propia región le hagan un racismo y hasta la fecha hoy los pueden hasta matar si quieren, o sea, no tienen algunos derechos así constitucionales directos o humanos, pues son ese tipo de narrativas que se empieza a crear la gente que nosotros tenemos el conocimiento, nosotros creamos la ciencia, somos superiores. Sí, ¿verdad? Y bueno, muy parecido pasó con Estados Unidos. Esa narrativa se trae, que bueno, esa narrativa se llamaría la supremacía blanca. Y más que nada, pues la doctrina Monroe y todo eso nace Y con ese tipo de interpretación ante el mundo. Yo soy elegido por Dios. Y la tierra prometida que Dios me promete es América. Y América pertenece a los americanos. y Y los cristianos somos los de la verdad, y que ellos son demonios y sí, todo lo otro. y todos los indígenas, todos los nativos están ahí porque Dios nos mandó a corregirlos y a edificarlos y acercarlos a la verdad. Ujú. Y en nuestra visión de mundo, sí, sí, está bien loco. Entonces, como que, pues esa siempre ha sido programa como la necesidad de diferenciarse, pero pues en realidad es un ego, ¿ah? Es el ego Como, social. como que en cierto modo el ego es una trampa para buscar como un tipo de validación. Y en cierto modo por eso el racismo funciona muy bien porque el ego nomás busca lo que sea para sentirse superior. Y se crean narrativas como la que dijiste de que, bueno, voy a usar la narrativa científica, el hombre es el centro del universo. O voy a usar la narrativa religiosa, el hombre es el centro del universo. Pero al último el ego nomás va a buscar ese fin, como auto validarse, Ujú. como una autovalidación.
Como si una necesidad muy rara de reafirmarse, ¿no? Sí. Y pues sí, por eso funciona mucho toda esa dinámica le dicen en inglés de tribalism, tribalismo. Tribalismo, siempre pertenecer como un tipo de grupo, sea nacionalismo, sea un equipo de fútbol, sea gente que escucha el mismo gusto musical, sea por raza, por color de piel, un tipo de grupo para sentirse como seguro y con identidad. Mm. Creo que la palabra correcta es sedentarismo, ¿no? Como somos seres sedentarios, que quieren pertenecer a un grupo, Pero porque sedentario. que necesitamos de pertenencia a otros grupos. O porque sedentario lo interpreto como estarte sentado. Ah, y como de sedar, Sí. verbo sedar, de estar numb. No, mira, a ver si te pongo a ver un concepto aquí. Pero ¿Qué? es como que queremos pertenecer a grupos, ya sea sociales, religiosos, étnicos. Por ejemplo, yo lo vi en Estados Unidos cuando vine para acá. Pues aquí en el Paso, parece Juárez y es una ciudad pequeña como mexicana, porque todos hablan español y la cultura mexicana está bien presente. Pero si te vas más al norte, esa cultura mexicana empieza a desaparecer. Mm. Empieza o de a difuminarse, que está presente en todos lados, pero se concentra en pequeños lugares como restaurantes de comida mexicana, pues ahí estamos trabajando barrios. Mexicano, pero no, ya más al norte se desaparece completamente. Sí, pero cuando lo que yo me fijé es que cuando se está desapareciendo, como que cuando ves personas que pertenecen a tu color de piel o tu religión, que traen catolicismo, la Virgen o cristianos, hasta incluso puedes tomar ciertos gustos para pertenecer a ellos o reafirmar esos gustos para pertenecer a ese grupo de mejor manera. Y era lo que estábamos hablando la otra vez, de que eso habla mucho de los psicólogos, que mucha gente deja de escuchar su voz auténtica simplemente y empieza a hacer cosas que no son realmente ellos, nomás para encajar. Y ahí se desarrolla pues un conflicto interno, pero bueno, ese es otro tema. De hecho, usé la palabra manos sedentarios. Sedentarios cuando se mueven y así. Sí, cuando se mueven. Más bien es gregarios, eso es lo que quiero decir. Ah, ok, sí, porque dije sedentario es como tal, una vida sedentaria. Sí, me equivoqué. Sí, seres gregarios significa que los humanos, por naturaleza o biología, tienen una tendencia innata a agruparse o vivir en comunidad, en relacionarse con otros de la misma especie para sobrevivir, protegerse y evolucionar. Y eso es como un concepto sí, científico, biológico, que así yo me sentí como que yo también me gustaba, incluso me gustaba la música más regional mexicana porque, no sé, de alguna manera me identificaba y me hacía pertenecer. Ah, estás comiendo palomitas con chopsticks. Sí, porque como estoy usando el teclado no quiero engrasarlo. Fino, fino. Sí, no sé quién vi comiendo palomitas con chopsticks, pero funciona, ¿eh? Sí. Sí, entonces, pues esto va de la mano con todas estas narrativas de separación que tenemos ahorita. Y entonces, el tema también me gustaría abordarlo acerca de cómo debemos afrontar esto, si debemos luchar, si debemos separarnos. O sea, luchar contra el Sistema, tema. o contra los AIs y irte a pelear y todo. Sí, ajá, eso es algo que también. O pues de saber manera específica. ¿Tú qué has Ah, pensado? pues sí, protestar, pero. Pues sí, protestar, claro. Ujú. O usar el arte. A mí y a Brian nos gusta mucho hacer arte, los artes visuales. De hecho, sí nos conocimos Ujú. por medio de la fotografía, pero sí como hacer un tipo de arte como para comunicar o como protestar o como despertar conciencia, porque
el arte no me gustaría como enseñarle nomás a la gente que sí ve las malas cosas de Ice. De hecho, a mí me gustaría como ponerle, como despertar al otro lado, a los que no ven eso. Ujú. O sea, que no sean los que ya lo ven, no van a ser tu target, Ajá, no van a hacer nada. como tu blanco. No, esa no es la audiencia que me voy a enfocar. Son pues al otro lado. Sí, es que, bueno, te pregunto porque yo tengo en mi trabajo una persona que sí es bastante radical y siempre está incitando como que, hay que matar a esos, let's kill those mofos, así, como mucho odio. Yo no sé si realmente tendríamos que entrar en la misma situación de estar matando. Sí. No, definitivamente no. Pero sí conozco varias gente que es así como, Muy radical. sí, o hasta ciega, se puede decir ciega porque no ven. O sea, tengo un amigo, igual, mexicano, 100% de hecho, hasta tiene el color café de piel así morena. Y el vato apoya a Trump al 100%, así como totalmente fiel. Y yo le dije, ¿sí sabías que tu perfil es exactamente el perfil que está buscando ICE? Ujú. O sea, si llegan ellos y te ven, te van a llevar. O te van a, te van a través de que, sí, te van a hacer la vida difícil, te van a preguntar, te van a cuestionar. Sí, sí ha pasado, porque ya pasó con un moreno que hablaba inglés y decía que era citizen, y si era citizen, y lo dejaron salir en un ratito, pero grabaron ahí en los videos de un vato de Target, lo están sacando, y le está quitando, soy americano en inglés, y si era citizen, pero es moreno. Por eso como que sí están haciendo profiling por el racial. Ajá, sí, te creo. No, y ahora más, ahora que me dices que si tienen como una meta, los de ICE, de que tienen una meta de qué, 2000 dijiste, 2000 Sí, les ponen un número, personas. o según a los grupos, así, ley, les ponen un número como si fuera una corporativa, tiene que salir, tenemos que, y de eso lo han dicho como gente como Marco Rubio, sus representantes internacionales, que tienen un cierto número que tienen que estar sacando. O sea, ahora hasta con más ganas, o sea, van a cazar, como dices, una casa a gente ilegal. Entonces tú como agente entrenado con ese protocolo vas a salir al mundo, al país, buscando inmigrantes. Claro que tu método de filtro va a ser Va a ser racial. ya nacional, claramente. So, pues sí, lo dijiste perfectamente, es una casa. Sí, porque por ejemplo, seguramente hay migrantes blancos de Europa y pero hay varios, Ajá. pero esos no son. No van a pasar desapercibidos, ajá. O peor, puede haber hasta un alemán que, no sé, nació un poquito morenito y es 100% americano, lleva 2 generaciones viviendo aquí en Estados Unidos y lo interrogan y lo matan simplemente porque era café. Mm. Pero después agarran su cartera, ven su identificación y resulta que era un güero. No un güero, pero era un europeo. O sea, puede caer de dos sopas. O sea, el prejuicio racial no, está muy erróneo. Ujú. Porque puedes estar arrestando a alguien que ni siquiera es nada, no tiene nada que ver con raíces hispanas. A lo mejor es británico y nació morenito y tú lo matas o te lo llevas porque pensabas que era latino. O sea, no estoy justificando, pero puede pasar y Ya ha pasado, más bien. sí, pues sí, de hecho sí. Como ya está pasando mucho con nativos americanos, ellos sí saben cómo latinan. Y ellos son los más nativos que sí, Son los que estaban aquí desde un principio, ¿no? ujú, son los originales, como quien diría. Los OG. Ahora sí, ¿qué ha sido mi perspectiva? Yo no he ido necesariamente a hacer
protesta ni nada porque pues soy residente todavía, aparte de que yo personalmente sí tengo, sí se puede ir a protestar pacíficamente, pero no sé, ¿han visto pacíficas las protestas? No. O sea, han sido algunas de ellas muy violentas en contra. Y no me gusta mucho como la necesidad de usar violencia o de usar lo mismo porque al último nos convertimos en lo que no queremos. Mira, fíjate que mm, eso es algo que también he estado pensando Que- como la espada de dos filos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, como cuando el asesinato de Charlie Kirk. Muchos demócratas, y lo voy a poner en estos términos demócratas y republicanos, porque así es como ahorita todo Estados Unidos está percibiendo el país. Todos los demócratas tenían esa como actitud de odio hacia Charlie Kirk, de que no, qué bueno que ese güey se murió, que se había a la fregada a su familia, y muchos comentarios de odio recibió esa circunstancia. Sí. Y ahora que está pasando lo de ICE matando a inocentes, es lo mismo, los republicanos están reaccionando con odio. Entonces, para mí, ahora que estamos hablando, pues de hecho el podcast como es de conciencia, creo que ni el republicano ni el demócrata están 100% en el correcto. De hecho, la misma actitud, los dos tienen el mismo odio, pero se lo están aventando a sus, ¿cómo se dice? A sus biases, Opositores. opositores. Pero creo que esa es la meta de la conciencia, que las dos partidos políticos puedan trascender como su bias, ¿cómo se dice bias? Su, sus preferencias. Y, y suspenderse de sus preferencias para poder primero tener empatía y respetar y ver que la otra persona es un ser humano. Por ejemplo, lo de Charlie Kirk no justificó todas las cosas malas que él dijo, o sean buenas, ¿quién soy yo para juzgar? Pero la misma actitud, o sea, una persona no puede ser doble cara, de que desearle el mal a alguien y luego después, Dice que eso no es válido para uno de ellos. sí. Ujú. Como que verlo de un lado positivo, pero por otro, pero cuando te toca aquí, hoy es muy negativo. Sí, ándale. Ujú. Y creo que, pues sí, por eso creo que debería haber más como, mm, ¿cuál es la palabra? Como misericordia, Por el otro. ajá, por el otro, sea del color de piel, sea la nacionalidad. Y en veces se nos pone muy difícil porque hay personas que literalmente son racistas de plano, o sea, son personas malas y la vida nos va a poner situaciones de que nos pida la misericordia. La misericordia se aplica para todos, o la persona buena, pero también a la persona mala. Ujú. Y eso es algo muy, muy difícil de hacer, pero creo que eso es lo que empieza. Sí, pues es algo que a mí, por ejemplo, se me hace uno de los grandes quiebres en la espiritualidad con Jesús. Ujú, Con Jesús es que Cristo, que te pedía amar a tus enemigos. ujú. Que es algo bien difícil, imagínate tú, o sea, como si odiarlos está facilito, pero brincar y amarlos, o sea, ni siquiera amas a tus amigos a veces. Sí, ajá, que ándale, y menos a tus enemigos. Pero como dices, es una meta, un favor muy radical. ¿Y qué requiere? Porque mira, me he dado cuenta que hay gente muy inteligente, pero no puede llegar a eso. De que requiere un corazón abierto, pero ese corazón, ¿cómo se curte? ¿Cómo llegamos a tener ese corazón? Vulnerabilidad, como tenderness, ¿cómo se dice tenderness? Como
Suavidad, ajá, suavidad, tacto, cariño. ¿Qué otras cosas ablandan el corazón? Pero sí, eso es como ablandar el corazón. La sociedad está pasando por una etapa se- donde agendas políticas tienden a dividir las masas y cuando se empiezan a dividir las masas se empiezan a endurecer, ajá, los corazones. Y no, totalmente, eso es lo opuesto, lo que requiere un camino hacia la paz. De hecho, hasta Martin Luther King lo dijo y qué curioso que acabo de sacar este tema porque acabamos de pasar el Martin Luther King Day hace como 7 días, que fue el lunes. Él decía, hate cannot drive out hate, Sí, only love can do that. O sea, el odio no va a poder sacar el odio, nomás el amor. es lo que te digo. Es el mismo mensaje de Jesucristo, como dices. Sí, y es lo que yo digo, o sea, no, yo no quiero ir a levantarme a hacer protesta y hacer violencia contra los mismos de ellos porque eso no va a generar ningún tipo de conciencia ni odio, perdón, ni amor. Sí, cierto, porque estamos haciendo lo mismo, estamos reaccionando a la acción. Sí, a veces se vuelve peor. Sí, y la reacción a veces no es lo mejor, porque sí, se vuelve peor. Exacto. O sea, violencia con violencia se paga y a veces se escala en vez de, pues, liberarse o aplacarse. Sí, ajá, desde apagarse. Desde que el problema se aplaque, se enciende, sí. Entonces sí, por eso mismo como que sí es un dilema que tenemos muchos de nosotros. Sí, creo que ahí es donde entra pues, la religión, se puede decir, o la espiritualidad. Ujú. ¿Qué es lo que hace un humano ya cuando ya la parte filosófica o la parte racional del humano ya no da para más? O sea, ya no aporta respuestas, ya no aporta solución. O sea, que creo que ahí es donde entra la de espiritualidad, que son cosas ya más abstractas que empiezan a tratar de responder preguntas como ¿qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es paz? ¿Qué es equilibrio? La filosofía. Filosofía, todo eso. Sí. Pero sí, por ahí se empieza, definitivamente no es en un camino de violencia. O sea, sí se puede, claro, es muy fácil reaccionar. Porque tengo muchos amigos en Instagram de que no. Y agarraron sus pistolas. Sí, no, pistolas encima y vienen hasta protestar, ¿no? Y luego y estas están están bloqueando a gente de que no, si tú no estás, tú no estás publicando nada de ICE, estás con el enemigo, punto. Y hay gente que no publica nada simplemente porque nunca en su vida ha publicado nada en Instagram y, y nomás por eso lo vas a bloquear. Sí. O sea, la gente sí se está yendo muy radical y claro, sí entiendo las pasiones. O sea, sí bajan la intensidad, claro, o sea, son muchas injusticias las que están pasando, pero sí es que no, esa no puede ser la solución, como dices, no lo va a empeorar. Sí, o sea, lo ideal es que tratemos de darle a entender a la gente ese tipo de cosas, como la raíz de todo mal, la división, los complejos de inferioridad, los engaños, abrir los ojos a la gente que puedas con esos engaños masivos que a veces pasan, que son evidentes para muchos, pero para otros no, y nomás caen en el juego. Sí, ¿verdad? Ujú. Porque sí, yo también tengo muchos conocidos, incluso nativos americanos, que apoyan a Trump y tal, es muy favor. Qué loco. Después de todas las evidencias que hemos tenido, porque yo no quiero sonar así como que, nomás porque sí, pero por ejemplo, sí he leído como que ha habido problemas mucho con los nativos americanos, incluso el señor del presidente ha tenido
problemas con los dueños de casinos y cosas así que no lo eligen. Los de Donald Trump. Ajá. Sí. Sí. Entonces, yo, como decía el otro capítulo, a mí me preocupa que los líderes que tengamos sean tan inconscientes de esas cosas. Sí, sí, ¿verdad? Y que sean como un ejemplo de que todos podrían ser así, está bien. Y pueden llegar a ser el líder del mundo si quieren. Sí, sí, cierto. Yo creo que si nosotros, bueno, ¿vale? Nada, nomás, o sea, la idea era que, o sea, está bien ayudar a ver realmente las cosas como son. Y no estar así como forzando a nadie violentamente por las pues se transformen, porque así no funciona la transformación. No. Y más bien creo que me he dado cuenta, carnal, de que en real el único verdadero cambio que uno va a poder ser, si tú como humano en realidad quieres hacer un cambio hacia el mundo, lo más que uno puede ser es un mejor ser humano hacia otro. Entonces, a la otra vez, a la siguiente vez que alguien se encuentre con otro ser humano, sea mañana ya que es lunes, cuando te despiertes y no sé, la primera persona que te encuentres en la calle, si tú quieres hacer una diferencia hacia el mundo, Trata bien a esa persona. trata bien a esa persona. Sé un mejor ser humano. O sea, si esa persona es republicano, demócrata, venezolano, europeo, australiano, marciano, lo que sí. Un pleiadiano. Hay que tratar los lemas. Sí, hay que Y apenas los compitas a visitar. Y o sea, si quieres paz, tienes que cosechar la paz. Y no se puede hacer por medio de protestas o quejándose o ¿cómo se dice? Como mentando la madre. Sí. O sea, como insultando al otro. Porque, por ejemplo, en mi trabajo hay una persona que es pro Trump y la otra que está súper en contra. Y yo le hablo a las dos porque soy tolerante, o sea, puedo entender diferentes puntos de vista, o sea, no voy a odiar a la gente nomás porque piense diferente que yo. Ándale. Y luego también pienso, güey, ellos pueden ser una consecuencia de una víctima de otra cosa. O sea, no realmente pienso que ellos dominan esos pensamientos al 100. O sea, por eso también ese entendimiento te desarrolla un poquito de empatía Y sí, cierto. y misericordia. Ándale, ajá. Sí, Les estamos hablando. Entonces, yo los entiendo y hablo, pero hay una persona a mi derecha que es bien intensa y dice, ¿cómo le pueden hablar a esa persona si es apoyante y tal? Y, ya. y me di cuenta que los últimos días que fui, porque ya cambié de horario, estos últimos días que fui, me dejó de hablar, como me ignoraba, y luego cuando la saludaba y se veía muy frustrada, Oh, sí. demasiado frustrada, y ya después dije, no, es muy evidente que no me quiere hablar, pero se veía súper enojada, o sea, qué ganas, o sea, Sí, pues sí. iba toda frustrada, su vida le iba muy mal, yo creo, generando mucho cortisol. O sea, ni para el cuerpo está bien estar todo el día estresado. Y yo nunca le hice nada, no le dije ninguna ofensa, pero ella se molestó, según entiendo, porque continué hablando de la persona que tiene otras ideologías. Sí. Y es como que, pues es que tienes que tener, una cosa es la tolerancia, no sé. Y deja tú, o sea, como tú como ser humano tienes que entender que el mundo es diverso, Ujú, diferentes culturas, diferentes puntos de vista. ujú. Y de hecho han dicho que dice, entre más intolerante eres como la diversidad del mundo, más vas a sufrir. Porque esa es ni quiero decir triste realidad, de hecho al contrario, qué alegre realidad, bella realidad. Que haya tanta... Que diversidad, sí. Hay un dicho de un antropólogo que dice, nature is busy creating unique individuals. The Porque hay... society wants to create molds, it is grotesque. Ujú. Sí, porque querer encajar en un molde. Cuando la naturaleza está ocupada
creando seres individuales y irrepetibles. Nosotros somos la única especie que se va contra su naturaleza. Todas las demás están siendo un pájaro, está siendo pájaro. El pingüino está siendo un pingüino. El elefante está ocupado siendo elefante. El ser humano se la pasa pensando en qué es, qué va a ser, quién es. Y no, pobre. Duda mucho. O hasta se vende a sí mismo para ser como su ídolo. Ah, sí. Siguiendo tendencias y todo eso. Todos esos que quieren ser Bad Bunny. Sí, o así como o los que quieren ser Cristiano Ronaldo, o los que quieren ser futbolistas o golfistas o... Pero va a venir mucha gente enojada a decirte, hey, pero ellos son una inspiración. Esta persona hizo tanto por nosotros. Una inspiración, sí, pero también tienes tu propia perspectiva y tu propios set de genética, tu propio grupo de cualidades que tienes que explotar. Pero mucha gente las pasa por desapercibido porque quiere ser alguien que no es. Y eso lo he visto mucho con amigos también, así de que dicen, pues yo quiero ser como esta persona. Pero no se dan cuenta que están persiguiendo cualidades que ni siquiera ellos tienen. Yo los veo de tercera perspectiva y digo, no, mira, tú eres así, pero no lo ves y no lo explotas. Y luego están enfocados en otro lado. Ajá, en otro lado de toda su energía y toda su pasión se desgasta en una cualidad que ni siquiera encaja con ellos. Sí, lo que digo es que a veces la sociedad te distrae. Te pone gustos que no son tuyos o personalidades que no son tuyas. Y pues es para caer en los moldes. Y fíjate que a veces me pasaba mucho a mí hace años. Yo quería ser... Mi ídolo era Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. Yo quería ser guitarrista como él. Y yo tanto que si estaba practique y no se me daba. Y ahora que me veo yo de este punto de vista donde estoy ahorita, hace 8 o 9 años cuando estaba tratando de ser como Jimmy Page, y digo, ahora me veo y digo, estaba yendo totalmente contra la corriente. Pero si era Jimmy Page. Gracias, carnal. ¿Te crees? Nomás lo poeta. Sacaste lo poeta O a lo mejor era más verbal, Sí. no era guitarrista, era cantante. Pero no le pusiste incluso atención a esa parte. Porque si nos distraemos y nos venden a veces personalidades. Sí, ándale, vender personalidades y... Porque tanta gente que he visto que encaja y nomás sigue maneras de hablar y maneras de vestir y maneras de ser. Y así mucho, ¿no? Y esto va para todos mis amigos los religiosos. Eso en cierto modo es una manera de venderle el alma al diablo, metafóricamente hablando. Porque yo soy fiel creyente que cada quien tiene como un propósito de Dios, se puede decir. Cada quien nace con unas cualidades naturales. Y estas son Intrínsecas. Ideales son para el Roberto Ajá. Martínez. Saludos. Saludos, al rato platicamos, Roberto, como Los invitamos. da por le caes a hablar de cosas intrínsecamente subjetivas. De hecho, me gusta mucho ese quote. Tiene mucha razón. Fuera de broma, sí trae verdad. Ahora bien, te duro. Es que toda esa nueva construcción intersubjetiva al que le adjudicas un valor intrínseco. ¿Cómo la veis, Roberto? No, sí, le movemos. De hecho, no vi tantos capítulos, pero ese meme sí estuvo súper viral. Sí, ajá. De hecho, es el único que he visto, pero no lo veo, pero... Güey, eso fue... Ahí disculpen, voy a aventar piedras al rusa, su compilla Luzarín. Pero cuando él quiso sonar así mamalón, dijo algo con sentido. Rosalén nomás quiso sonar mamalón por sonar mamalón y No le salió. sentirse así como eso. Que todos dijeran, wow, Rosalín,
Acabas de decir lo más grande de eso. Sí, pero pues sí, eso es lo que queremos como sacar a la luz yo y Brian de que cada persona tiene su autenticidad y creo que la sociedad trata de desconectarse de esa autenticidad. O que escuches distraerte para que escuches otra cosa. Mm, Porque claro, desde que nacemos nos bombardean de información nuestros padres, nuestros familiares, nuestros tíos, nuestras tías, de que no, mira, y si mejor eres eso, ¿por qué no eres doctor? ¿Por qué no estudias esto? ¿Por qué no eres el otro? No, tienes de creer esto porque esto, y todo te van a meter sus ideas. Pero uno se tiene que mantener firme como a su voz. Pues luego se pierden y es donde una persona entra pues puede caer a lo que hablamos de Brian, a seguir grupos que no tienen nada que ver. Nos vendemos para encajar. O seguir ciegamente órdenes de otra persona. Ajá. Porque si le empiezas a hacer caso a lo externo, terminas haciéndole caso ciegamente a cualquier cosa, como a los líderes locos. Sí. Y defender cosas muy locas. Pero para eso se requiere como mucho trabajo interno para poder discernir Ujú. entre la verdad, la mentira y tu voz propia. Exacto. Entonces, pues la invitación a que seamos muy críticos, incluso con nuestras propias emociones, o sea, los sentimientos, pensamientos. Ser honestos, más que nada, porque creo que en este camino, corto yo, una de las cosas más, em, más grandiosas de descubrir es que en realidad si quieres avanzar, tienes que ser lo más honesto posible. Sí, honesto. Sí, porque la honestidad si no te lleva A engaños. a engaños, sí. Cierto. Y lo más te puede entretener, te puedes engañar, te puedes alucinar. Cierto. Y la honestidad es el mejor aliado para seguir un camino con avance, con prosperidad y todo eso. De avance auténtico, de Ujú, moverte con tu ritmo, con tu pulso. ujú. Sí, y honesto más que nada a ti mismo, Sí. porque o sea, a veces somos mentirosos con otros porque queramos quedar bien y todo eso. Sí, como por ejemplo, ajá, llegan siempre a mi oficina todos los lunes, de hecho va a pasar mañana, hablando de la NFL. Y todo, y yo lo sigo a la NFL, pero no soy 100% aficionado de que lo ve todos los domingos, nomás veo como uno que otro juego. Pero ellos todos los domingos llegan a platicar de la NFL y siempre me preguntan, ¿viste el juego? Hay una parte de mí vieja que quiere decir, sí, sí lo vi, aunque no lo dio nomás para encajar. O sea, nomás quiere mentir para encajar y quedar bien. Pero ya en este punto les digo, no, no lo vi. Ujú. Y luego todavía me preguntan, ¿en serio? ¿Cómo que no lo vistes? Y yo me mantengo firme y le digo, pues sí, no, no lo vi. Pero esa es la autenticidad de lo que está hablando Brian. Ujú. Como no caer en la mentira, en el engaño, porque luego si sigo ese mintiendo va a llegar un punto que mes tras mes, año tras año, voy a seguir la NFL nomás apasionadamente, simplemente nomás porque quise quedar bien. Oye, qué raro que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Ujú. Sí, Muchas cosas las hacemos por otras personas, sino no puramente por una. No somos el gobernador interno de nosotros mismos, no porque gobernemos. ujú. Entonces sí, pues la invitación es para gobernar, Autogobernación, autosoberanía, autosoberanía, sí. mm, Sí, soberanía personal, como se diría. sí. Que ninguna otra fuerza externa, ahorita que andamos bien políticos, intervenga. Sí, en cierto modo, eso es como hasta una revolución. O sea, si todos hacen esa revolución psicológica, si todos hacen esa revolución interna, el mundo realmente, ahí es donde creo que yo sí, sí creo que el mundo puede cambiar. Mm.
como dice un dicho de William Blake, creo que es un escritor inglés del siglo XIX. Es cierto, sí. Dice, if everyone swept, oh, there's no need to clean the world. Que no hay necesidad de limpiar el mundo. Si cada quien limpia su porche, todo el mundo está limpio. Mm, Esa es una metáfora de que si cada quien hace su trabajo interno, si cada quien limpia su templo, que es su cuerpo, sus pensamientos, su engaño, todo el mundo va a estar en paz. ujú. Sí, es como los budistas también tienen esa frase muy parecida. Si quieres cambiar el mundo, empieza por tu cuerpo, en ordenar tu cuerpo. Sí, cierto. Sí, o sea, porque sí, a veces tenemos muchas proyecciones a cambiar a todos, ya familiares, amigos, grupos sociales, el mundo, cuando ya estamos muy alucinados como Napoleón. Sí, Napoleón. Sí, toda esa gente que conquistó el mundo, que quería conquistar el mundo, se escena está muy alucinada, como que demasiado. Pero bueno, pues es nada más también una invitación, si te das cuenta, al realismo interno y social y de todos. Sí. Que en realidad tiene algo de bello, como el ver las cosas realistamente, como una manera más realista. Sí. Y créanme que sus vidas va a cambiar por completo porque ahora sí uno va a enfrentarse al mundo con menos miedo, más seguridad, más, se puede decir como uno se va a dar cuenta del impacto que va a poder tener hacia la vida de los demás simplemente por ser auténtico. Hasta la gente se va a percibir, y esto también puede ir mucho para la gente que es insegura. Este camino rompe con las inseguridades. Porque ya empiezas a escucharte a ti mismo. La ansiedad y la inseguridad son simplemente miedos como a no ser aceptado, A ser expuesto, ser expuesto, a ser juzgado. juzgado. Ajá. Sí, de hecho sí, yo llegué a tener cosas como ansiedades sociales y sí tenía mucho que ver con la interacción con gente y con el pensamiento mío alucinado de Te van a se pensar, van a pensar y van a juzgar. Y, que ya. Y en el momento que dejas de ese miedo y empiezas a escuchar tu voz auténtica, y no nomás escuchar tu voz auténtica, pero actuar. Ya cuando metes la acción, te sientes como con una soberanía, una seguridad, y ya te empiezas a deslizar por el mundo con mucha gracia. Y creo que para mí esa es la libertad. El espíritu o el alma, uno se empieza a sentir como hasta expandido. Te empiezas a sentir a gusto en tu propia piel. Y eso es la paz. sí, la famosa paz. Una paz. Paz, paz, paz. Sí, mi gente, pues ahí está la invitación. Como siempre andamos invitándolos, parecemos organizadores de fiesta. Siempre, pues más que nada reflexionar de todas estas cosas y del mucho ruido que probablemente allá afuera tenemos. Se invita también a querer el bien para los otros, a buscar el bien que pues, automáticamente se encuentran eventualmente a Dios. Pero sí, si hay un corazón sincero buscar el bien, ahí va a estar Dios. Sí, así es. Así que bueno, gracias por escucharnos, a todos los que nos escucharon hasta acá. Saludos a toda la gente bonita que le pone oído y agradecemos mucho sus comentarios. ¿Algo que decir, mi compañero? Sí, no, pues gracias por escucharnos y pues un gusto aquí compartir la noche con mi amigo Brian. Y pues sí, buenas noches a todos, que tengan bonita semana. Buenas noches, amigos. Y bueno, si les gustaría que profundizamos en un tema en específico, también se vale. Si se aceptan sugerencias, claro que podríamos. Y también si hay preguntas como personales, porque de aquí pueden surgir muchas cosas con las que te puedas identificar. Te invitamos a que dejes un comentario, nos platiques. Y pues nada, amigos, les deseamos bonita semana, mucha conciencia y que les vaya muy bien. Nos vemos en el próximo episodio.
Chao. Bye bye. Bye.